Y tal vez cuando más sencillo sea, ¿verdad? Porque ahí no dependemos de cosas externas, sino podemos expresar al Señor nuestra adoración desde lo profundo de nuestro ser. Y se suele decir que hoy en día se busca la estética, o sea, las cosas externas más bien, para tratar de ofrecer a Dios una mejor adoración, una mejor alabanza. Pero encima de la estética siempre tiene que prevalecer, hermanos, lo que hacemos de corazón. Nuestro corazón tiene que alabar a Dios realmente de una manera sincera. Por eso cuando cantamos tenemos que concentrarnos en las palabras que decimos al Señor. Por ahí decimos grandes frases, grandes términos, usamos palabras muy impresionantes, pero es preciso que salga de nuestro corazón. Una cosa que tenemos que tener en cuenta los humanos es que a Dios nunca le vamos a impresionar, porque Él es un Dios eterno, todopoderoso. Él conoce la condición de nuestro corazón. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Dice la palabra que aún la palabra no está en nuestra boca y ella conoce todas las cosas que hay en nuestro corazón. Por eso, cuando más sencillos, sinceros seamos delante de Dios, eso es lo que llega al Señor. Jesús contó una parábola, un ejemplo, de que dos hombres subieron, dice, como era costumbre de los judíos, subir al templo para orar a la hora de la oración. Y uno de ellos era un hombre religioso, un hombre que estaba siempre en las cuestiones religiosas, supuestamente muy cerca de Dios. Era un fariseo. Y el otro era un hombre considerado odioso para el pueblo, un publicano, un vendepatria, un pecador. Y los dos subieron al mismo tiempo a orar. Y el fariseo dice que oró de una manera elocuente. Señor, te doy gracias por todo lo que, en fin, usó términos religiosos. Te doy gracias por lo que soy, porque doy diezmo de todo lo que gano y porque, en fin, ni siquiera soy como este publicano aquí, dijo. O sea, que se comparó con el publicano, con el pecador. Entonces dice la Biblia que él oró consigo mismo. Trató de ponerse allá en lo alto delante de Dios, pensando que de esa manera impresionaría a Dios. Y el publicano, sin embargo, solamente ni siquiera alzó sus ojos hacia arriba, sino inclinándose dijo, sé propicio a mi pecador. Fue todo lo que dijo. Señor, tú conoces quién soy. Soy un pecador, no soy más que eso. Señor, por favor, ten misericordia de mí, sé propicio. Solamente pronunció esas palabras, sé propicio a mi pecador. Y el Señor Jesús preguntó, ¿quién de ellos se justificó delante de Dios o descendió a su casa justificado de Dios? Aquel que oró desde lo profundo de su corazón, reconociendo lo que Él es y quién es Dios. Y ese fue el publicano, el pecador. Esa fue la oración que Dios oyó y aceptó. Es un ejemplo para todos nosotros, no solamente para nuestras oraciones, sino para todo lo que hacemos. Cuando hacemos de corazón y con la sencillez es cuando Dios inclina su oído a nosotros y oye nuestras oraciones y nuestras alabanzas. Amén, hermanos. Nosotros como seres humanos, dice la Biblia que estamos apartados de Dios por causa de nuestros pecados. Esa es la condición de todo ser humano de forma natural. Dice la Biblia
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición en que Dios ve al ser humano. Por eso Él obró a favor del ser humano. ¿Cómo obró? Para remediar esa condición de pecador del ser humano, porque el pecado nos separa de Dios. ¿Y cómo obró Él? Enviando a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz, hermano. Y de eso queremos hablar hoy, pero queremos hablar dentro del tema bendiciones de la salvación. La salvación no es solamente algo que hemos adquirido para el futuro, o que hemos obtenido, mejor dicho, para el futuro, para el más allá. La salvación se manifiesta aquí y ahora. Hay bendiciones de la salvación para el ser humano, para el creyente, para el cristiano, para la persona cristiana. Hay bendiciones de la salvación. Así que bendiciones de la salvación, reconciliados con Dios por Cristo. No hay otra manera. Leamos la carta del apóstol San Pablo, la segunda carta a los Corintios, lo que solemos llamar corrientemente segunda de Corintios capítulo 5. Segunda carta a los Corintios capítulo 5. Vamos a dar lectura a unos versículos ahí. A partir del versículo 14 quiero leer al capítulo 6, versículo 1. Segunda Corintios 5, 14 al 6, 1. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Ya dijimos que la situación del inconverso, la persona inconversa, es aquella persona que no se ha convertido a Cristo. La persona en su condición natural, delante de Dios, permanece en una condición, hermanos, de condenación. La palabra dice que los que no creen en Cristo no es que van a ser condenados, sino que ya han sido condenados.
porque esa es la condición natural del ser humano apartado de Dios. Y nadie merece por sí mismo el perdón de sus pecados. No merecemos la salvación, no tenemos méritos para eso. Si leemos toda la Biblia vamos a encontrar siempre la misma verdad. De otra manera, Cristo no hubiese venido, no habría necesidad de haber venido a este mundo. Entonces, es también esta una situación de impotencia, porque como decimos, nadie puede hacer nada por su salvación. Ahora, la verdad maravillosa, grandiosa, la más importante del Evangelio es que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo, lo que acabamos de leer. Él nos reconcilió por su pura misericordia, por amor. Nos aplicó su gracia, la gracia de la salvación, pero por Cristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. No dijo yo soy uno de los caminos ni una de las verdades. Yo soy el camino, artículo definido el camino, la verdad, y yo soy la vida. Y agrega, nadie, ninguno, mabete, ninguém, puede venir al Padre si no es por mí. Dice la palabra. Qué determinante es Jesús en sus afirmaciones, ¿no es cierto? No hay cómo buscarle la vuelta. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, esta es una acción de Dios, hermano. La acción de Dios de reconciliarnos consigo mismo incluyó también varias acciones que no solo demuestran su carácter amoroso, sino también la sabiduría perfecta de un plan que Él elaboró desde la eternidad, un plan de salvación con el ser humano, para que el ser humano sea beneficiado con esa salvación. Entonces, el resultado de la persona que viene a Dios por medio de Cristo, arrepintiéndose, teniendo fe en el sacrificio de Cristo, siendo perdonado de sus pecados por la sangre de Cristo, viene a Dios y viene a una vida de bendición. Amén. De bendiciones. Por eso hemos leído, los que están en Cristo, el versículo 17 del capítulo 5, los que están en Cristo, nueva criatura, nueva creación son. Voy a leer un poco aquí en una versión más moderna, dice el versículo 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Las cosas viejas, dice la otra versión, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, necesitamos vivir nosotros como cristianos conscientes de que estamos viviendo en una nueva vida. Las cosas nuestras antes de conocer a Cristo ya han pasado. No tiene nada que ver con nuestra vida ahora en Cristo Jesús. Eso significa nueva creación. Nueva criatura quiere decir nueva creación. La reconciliación incluyó la decisión de no tomar en cuenta a los hombres sus pecados. Esto es muy impresionante. Pareciera como que Dios se hizo del desentendido, del inembotable, del pecado del ser humano. Pero no fue así. No tomándoles en cuenta sus pecados no significa en absoluto que Dios se haya olvidado o se haya rendido al pecado. No.
Por eso tenemos que ver en qué contexto dice, no tomándoles en cuenta al ser humano su pecado. Porque el pecado, por eso debemos tratar primero la gravedad del pecado, hermanos. El pecado es desobediencia. El pecado es no creer en Dios. Y la gente va a decir, pero yo creo en Dios. Yo creo que, sí, Adán y Eva, quienes fueron creados por Dios, estaban en comunicación con Dios. Dios le encargó que guardara el huerto de donde podían obtener todas las cosas para suplir sus necesidades como seres humanos. ¿Saben cómo demostraron que no creían realmente en Dios? Cuando creyeron más la voz de la serpiente, la voz del diablo. ¿A quién creyeron más? ¿A Dios o al diablo? Al diablo, ¿verdad? No, pero Dios le dijo eso para que ustedes no sean igual a Él. Jamás van a morir, prueben. Dios, pero Dios nos dijo que si el día que nosotros comamos del fruto de ese árbol, moriríamos. No. Dios les mintió. ¿En serio? Bueno, pues entonces probemos. Si creían verdaderamente en Dios, no habrían hecho eso. ¿No es cierto? Entonces, el pecado básicamente es no creer en Dios, desobedecer a Dios. Es desobediencia, es oponerse a Dios. Implica, más bien, hermano, el que el hombre prefiere seguir otras voces que obedecer la voz de Dios. Ese es el pecado. Esa es la condición, dice la Biblia, de todo pecador. Por más que el hombre sea un ser religioso. Por eso se inventaron las religiones. Dios dio su mandamiento al ser humano y eso ellos añadieron cualquier cantidad de reglas, preceptos humanos, mandamientos de hombres, como el mismo Jesús dijo, para hacer su propia religión y tratar de ajustarse a esas reglas que ellos mismos inventaron y no sujetarse al espíritu de los mandamientos de Dios, al espíritu de Dios. Eso fue lo que pasó. Y luego los hombres empezaron a inventar religiones por doquier. Empezaron a inventar ídolos para adorarle y a tener divinidades o santos, como se les suele llamar también, para todas las cosas, para todos los aspectos de la vida. Pero el Dios es un solo Dios manifestado en tres personas divinas: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y todo esto el Señor hizo a favor del pecador, porque el pecado es una ofensa grave, fatal, hermanos, delante de Dios. Entonces, implica desobedecer a Dios, estar apartado de Él. Es lo que escribe el apóstol Pablo cuando escribe a los cristianos, a los creyentes, a los que ya se han convertido a Cristo. Él les dice: Él os dio vida a vosotros, a ustedes, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos. La palabra muerte en la Biblia quiere decir separación. Estábamos separados de Dios irremediablemente. Entonces, eso es lo que dice el apóstol Pablo. Él les dio vida. Cuando estaban muertos, sin posibilidad de vida, Él por su misericordia se manifestó y les dio vida. Por medio de Jesucristo. La decisión de Dios de no tomar en cuenta a los hombres sus pecados no implica que Él acepte el pecado. Ya dijimos de alguna manera eso. No implica que Dios se haya rendido ante el pecado.
Fíjense lo que la Biblia dice en Ezequiel 18:20, dice así en el Antiguo Testamento: el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, el ser que pecare, esa morirá, o ese ser morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Todos, cada uno de nosotros, responderemos ante Dios. Qué situación trágica, hermano, fatal. Esto dice la Biblia, y luego dice, todos nosotros somos pecadores. Y entonces, ¿cuál es nuestra condición? De perdición, de separación eterna de Dios. Pero por eso que Dios, dice, envió a su Hijo Jesucristo y cargó en él, sobre él, el pecado de todos nosotros. Y dice el profeta Isaías, por sus llagas nosotros fuimos curados. El pecado de todos nosotros fue sobre él. Porque de otra manera, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él. ¿Y quién es justo? ¿Por sí mismo? En ese mismo pasaje donde dice que todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia, porque no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno para agradar a Dios. Por eso Jesucristo es el único ser perfecto, el Dios encarnado, que vino para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente en Cristo somos justificados. ¿Quiénes son entonces los justos? Los que fueron justificados por la sangre de Cristo. Amén. Jesucristo es tu Señor y Salvador. ¿Le reconoces a Él como el Señor y Salvador y únicamente a Él? ¿Le has pedido perdón? ¿Te reconoces pecador? ¿O crees que tienes algunos méritos que puedes decir, bueno, yo no necesito tanto, porque no hago nada malo, como dice mucha gente? No tiene que ver con el hacer, tiene que ver con el ser. Somos pecadores, dice la palabra, necesitamos arrepentirnos. La impiedad, la pecaminosidad quiere decir eso, del impío, del pecador, será sobre él. Hermanos, eso que dice acá, que no tomándoles en cuenta sus pecados a los hombres, implica la restauración del hombre y toda la creación. Por eso dice, si alguno, acá hay un condicional, ¿verdad? Un sí condicional. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Entonces yo tengo que pensar, ¿estoy entre esos algunos? Si alguno está en Cristo. Ah, no, pero yo tengo mi religión. Yo soy muy fiel en mi religión, en mi iglesia. Yo hago esto, hago caridad, hago buenas cosas, sirvo a los demás. Es como aquel fariseo que oró. Expuso la lista de sus buenas obras delante de Dios, pero no fue justificado. Entonces, no hay justificación posible delante de Dios a través de nosotros. Pero sí por medio de Cristo. Si tú estás en Cristo, si te has arrepentido, si te has reconocido como pecador o pecadora, y decir al Señor, perdóname, soy un pecador. Sé propicio a mi pecador. Perdóname, Señor. Reconozco que Jesucristo murió en mi lugar, el único Salvador. Él es mi Salvador. Lo recibo por la fe como mi suficiente Salvador. Señor,
reconozco la obra que tú hiciste por mí. Perdóname, recíbeme como tu hijo. Entonces, dice la Biblia, empieza un proceso de regeneración. Hemos sido regenerados en nuestro corazón y a partir de ahí nuestras acciones reflejarán que somos una nueva creación. Gloria al Señor. Es su mérito. Nueva criatura es. La vida antigua ha pasado, dice la versión más moderna. Una nueva vida ha comenzado. Sería interesante preguntarnos, ¿cuándo he nacido de nuevo? Nicodemo, un hombre muy religioso, un maestro de la ley. Jesús le dijo, tú eres maestro de Israel. Y eso era lo máximo. En aquel tiempo, maestro de Israel no era cualquiera. Y vino este Nicodemo, este fariseo, este maestro de Israel, y le dijo a Jesús, Maestro, Rabí, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Fíjense la pregunta, hermanos, y es la pregunta de todo ser humano. ¿Qué debo hacer? Porque pensamos que tenemos que hacer algo para obtener nuestra salvación. Nada podemos hacer. Por eso Jesús no le dijo, bueno, Nicodemo, debes hacer esto, debes hacer lo otro, debes hacer. No. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y otra vez Nicodemo insiste y dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Acaso yo siendo viejo puedo volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer? Algo imposible. Es necesario nacer, Nicodemo, del Espíritu. Es necesario reconocerte pecador y recibir la vida que te ofrece Dios por medio de su Santo Espíritu, por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Eso fue, hermanos, la determinación que tomó Dios en su infinita sabiduría, misericordia y en su soberanía absoluta de enviar, tomó la determinación de enviar a Cristo para tomar nuestro lugar para la reconciliación. Reconciliación significa volver a unir dos partes que se habían separado, que se habían roto, que se habían desunido. Reconciliar. No hay otra forma sino por medio de Jesucristo, y tuvo un costo esta reconciliación. El versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús, el perfecto Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir lo hizo pecado? Leamos en una versión más moderna, de tal manera que pueda aclarársenos mejor. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Jesucristo. Si algunos hermanos nos preguntara en este día y nos dijera, ¿cómo estás con Dios? ¿Estás en una correcta relación con Dios? ¿Qué responderíamos? Yo creo que diríamos, no estoy tan correctamente relacionado con Dios porque tengo esto, tengo lo otro, hice esto, pensé esto, dije esto. En fin, vamos a empezar a enumerar nuestros hechos. Pero uno está en correcta relación con Dios cuando estamos en Cristo. Amén.
Dios nos bendijo con la vida eterna, perdonando nuestros pecados por la sangre que Cristo derramó en la cruz y nos reconcilió con Él. Él lo hizo. Nos perdonó y nos reconcilió. Estamos en relación con Dios por eso. Fíjense que esta decisión, determinación de Dios incluyó hacer a su Hijo, dice acá, pecado. O sea, sufrió como un pecador. Jesús, cuando estuvo en la cruz, una de sus últimas frases fue, hermanos, Padre, ¿por qué me has desamparado? Estaba apartado de Dios en ese momento porque era un pecador, porque todos los pecados nuestros fueron sobre Él y fue tratado como un pecador sin haber cometido un solo pecado. Y por causa de esa condición de llevar sobre el pecado de todos nosotros, el Padre, Dios Santo, 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 se apartó de Él. Lo dejó para morir como un pecador. Qué terrible es el pecado para delante de Dios, para que su propio Hijo sufriera el abandono del Padre. Y entonces Jesús expiró. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Fue lo último que dijo. Y falleció, murió, expiró, dice la Biblia. Fue tratado como un pecador. Hermanos, esta verdad el creyente debe atesorar en su corazón y meditar en esto todos los días de su vida. Terrible es el pecado delante de Dios. Y qué bondad de Dios, qué misericordia, qué gracia hemos recibido para ser perdonados nosotros. La vida cristiana no es un juego. La vida cristiana es algo serio delante de Dios. Entonces, estamos hablando de las bendiciones de la salvación. La primera bendición es la gran salvación que el Señor nos determinó hacer a nuestro favor y nos imputó la justicia de Cristo en la cruz. Luego, hermanos, tenemos una relación con Él, somos nueva criatura, nueva creación. Todas las cosas son hechas nuevas. Ya no vivimos en la condición de pecador apartado de Dios, sino como hijos e hijas de Dios ahora somos. Estamos en la casa del Padre, la casa espiritual del Padre. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Este plan incluyó la muerte de Cristo, ya dijimos. Jesús dijo, para esto yo he venido al mundo, para poner mi vida en rescate por ti. Este es el propósito de la venida de Cristo. Hace poco pasamos el tiempo de la Navidad, donde se celebra el nacimiento de Jesús, en fin, de muchas maneras, ¿verdad? Menos de la manera que tiene que ser. Pero Jesús dijo ese propósito de esa venida, que un día se materializó con un nacimiento de un niño en Belén de Judea, en unas condiciones humildes. El propósito de esa venida, Él dice, para poner mi vida, para dar mi vida por muchos. No fue otro el propósito de su nacimiento. No fue para que nosotros todos los años festejáramos un tiempo llamada Navidad, haciendo fiesta de todo tipo. No fue para eso. Fue para dar su vida por nosotros. Ese fue el propósito de su nacimiento. Hay un propósito de la reconciliación
En primer lugar, para que seamos hechos justicia de Dios en Cristo, justicia de Dios en Él, justificado delante de Dios por medio de Cristo. Dice Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 y 2. Justificados. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Somos justificados delante de Dios por medio de Cristo, por medio de la fe en Cristo. Tenemos paz para con Dios, hermano. Entonces, nos reconciliamos para tener paz con Dios. Dios nos reconcilió con Él. También Dios hizo esta reconciliación para que Él ocupe el centro de nuestra vida. Versículo 15 dice, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no viva para sí. Nosotros en esta mañana podríamos decir, pensamiento muy humano, podríamos decir nosotros, qué bueno que yo tomé la decisión hoy de venir a reunirme con mis hermanos, de participar del culto. Yo tomé esa decisión, ¿verdad? Humanamente podemos decir así. Pero si nosotros ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Él, como dice acá, hemos leído, entonces tenemos que determinar o tenemos que pensar que no fuimos nosotros los que tomamos esa decisión. Dios puso en nuestro corazón. Amén. Y nosotros dijimos, no puedo hacer otra cosa. No puedo hacer otra cosa. Tengo que obedecer al Señor. Amén, hermanos. El hijo pródigo, cuando estuvo lejos de su casa, perdido en el chiquero, en el peor lugar donde podría estar un judío, en el chiquero de los cerdos, de los chanchos. No solo estaba ahí, sino que comía de lo que sobraba de la comida de los chanchos. Qué situación más terrible. Y dice la Biblia, volvió en sí. Y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? En este chiquero perdido. En la casa de mi padre hay abundancia de pan. Hay ropa limpia. Es decir, hay una vida abundante. Me levantaré e iré. Porque él era hijo. Hermano. Así el Hijo de Dios, cuando vuelve en sí, cuando hacemos caso a nuestra nueva naturaleza, obedecemos al Padre. No tomamos nuestras propias decisiones. Obedecemos al Padre. Porque somos hijos. Amén. El tentador, el diablo, siempre nos va a poner alternativas. Mira que este es lindo, mira que este es bueno. ¿No te parece? Si comieres del fruto, este es delicioso. La mejor fruta que hay aquí, ustedes no van a comer. Y así el diablo. Ustedes no van a comer. La mejor fruta. Ah, sí, claro. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Muchas decisiones que tomamos en nuestra vida por nosotros mismos, decimos, ¿por qué no? Si es tan bueno, si es tan lindo, si es tan agradable, si me causa tanto placer.
cuando pasamos a esa nueva naturaleza, cuando las cosas viejas pasaron, hermanos, tenemos que responder de acuerdo a esa nueva naturaleza. Quiero, para terminar en esta mañana, ya que la lectura que hemos tenido aquí, hablamos de la salvación, de las bendiciones de la salvación, de gozar de una nueva vida, de dejar las cosas viejas. Aquí el apóstol Pablo, en su escrito, inspirado por el Espíritu Santo, él se reconoce también como un embajador de Dios. El versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, esta es la misión de la iglesia. Muchos quizás puedan decir, bueno, siempre es el mismo mensaje, siempre es, en fin, el evangelio, Cristo, nacer de nuevo, siempre es eso, y siempre será eso, porque ese es el único antídoto ante el pecado, la única esperanza de salvación es anunciar las buenas nuevas. Amén. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, es decir, buenas noticias de salvación para el pecador. Y eso nosotros tenemos por privilegio como iglesia y por obligación de parte de Dios como iglesia de predicar. El apóstol Pablo también decía, ay de mí si no predico el evangelio. No nos reunimos, hermanos, para pasar lindos momentos y escuchar palabras que nos agradan, que levantan nuestro ego, que nos diga tú eres un campeón. No, ese es el mensaje. El mensaje es escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Como pecadores y también como hijos de Dios. Entra en el gozo de tu Señor. Gózate en el Señor. El apóstol Pablo escribe a los filipenses y le dice él repetidas veces, por eso el escrito a los filipenses se titula como la epístola o la carta del gozo. Regocijaos, otra vez os digo, regocijaos, regocíjense, gócense, pero en el Señor. Y esta es, hermano, la misión de la iglesia. Si la palabra cae pesada, pues es porque es así. Si la palabra hiere, es porque es la espada de dos filos que penetra, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice. Penetra hasta la coyuntura. Esa es la palabra. Molesta, inquieta, nos incomoda. Pero una vez que nosotros recibamos como palabra del Señor y aceptemos, entonces es un bálsamo, una cura, es miel, es alimento, es fresco, dice la palabra del Señor, nos hace bien. Y esta es la misión de la iglesia. El versículo 20 dice, Pablo dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Encargó quiere decir vayan y hagan, ¿verdad? Ve y haz esto. Vayan pues por todo el mundo y prediquen, ¿qué cosa dijo Jesús? El evangelio. Lleven esta buena noticia a los pecadores, al mundo pecador. No vayan por el mundo a buscar buenas personas para decirles que son los campeones. No. Vayan y díganle que son pecadores, que necesitan arrepentirse. Esta es la buena noticia, que si se arrepienten, el que se arrepiente
y confiesa a Cristo como Señor y Salvador, dijo Jesús, yo les doy vida eterna, es decir, que tienen salvación. Esta es la buena noticia. Y esta es la misión de la iglesia. Y dice en Romanos, haciendo como unas, en forma de preguntas, como unas respuestas lógicas a esto, dice el apóstol Pablo, expone en Romanos 10, 13 al 15, dice, leemos así. Romanos 10, 13 al 15, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Una seguridad, una afirmación. Todos los que invocan a Jesucristo como Señor y Salvador serán salvos. Y luego dice, empieza la serie de preguntas del versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído? Si no oyeron de Cristo, ¿cómo van a creer en Él? ¿Cómo van a invocar su nombre? ¿Cómo van a recibirlo como Salvador? Ni siquiera la gente tiene en cuenta que necesitan de un Salvador. ¿Cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? Si no creen, ¿cómo van a invocar? Y luego la otra pregunta, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si no escucharon. Si no escucharon que el mundo está en pecado y que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. No hay religión, no hay filosofía, no hay buena conducta, no hay nada. Jesucristo, el único Salvador. ¿Y cómo van a creer en Cristo si no han oído de Él? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Saben? La actitud de nosotros, yo me incluyo, la actitud de nosotros como creyentes solemos decir, ¿por qué hay tanta gente que no cree en Dios? O que no se conducen como si creyeran en Dios. ¿Por qué hay tantos incrédulos? ¿Por qué hay tanta gente que sigue en el mundo? ¿Por qué? Nos preguntamos nosotros, ¿verdad? ¿Y será que alguna vez han oído las buenas nuevas? ¿Alguien les predicó a esta persona? ¿Conocen del mensaje de salvación, del evangelio? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique, hermano? Pero predicar el evangelio, no otra cosa. El evangelio de salvación. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Qué pregunta tan oportuna e importante para nuestros tiempos. Podemos escuchar, podemos ver por televisión grandes predicadores hoy en día. Escuchamos de profetas, de apóstoles hoy en día. Pero ¿de dónde vienen? ¿Quién les envió? Nunca me voy a olvidar en una oportunidad en la iglesia, hace mucho tiempo donde estábamos, que apareció un apóstol por ahí, un profeta, no sé, y que me dijo que que quería venir a nuestra iglesia porque tenía palabras para la iglesia. Y cuando le pregunté de dónde provenía, no me pudo definir una iglesia de dónde provenía. No, yo soy un predicador que recorro Sudamérica, Latinoamérica, ya estuve en Centroamérica, allá al norte de Sudamérica, por todos lados. Y yo le tuve que decir, no ha sido enviado. Viene por su propia cuenta. La palabra profética más segura es la palabra de
Para algunos somos crueles, pero necesitamos ser firmes. Los que predican el Evangelio de Jesucristo han de ser enviados por la iglesia del Señor. Siempre ha sido así. Pablo escribía carta a las iglesias para irse Timoteo, para irse Sila, para irse otros hermanos. Decía, recíbenlo. Este es mi compañero de batalla, de lucha. Recíbenlo, por favor. ¿Por qué necesitaba esa carta? Porque las iglesias habían sido enseñadas que no reciban a cualquiera. Necesitan ser enviados. Si no fueran enviados, hermanos, no pueden traer las buenas nuevas. Pueden hablar de muchas cosas, pero no las buenas nuevas de salvación. Porque muchos se autoenvían. Fíjese que Pablo aquí se define como ministro de Dios, diciendo nosotros somos embajadores. El embajador tiene una misión, es enviado. El embajador no va por su cuenta. Tiene una misión, es enviado por la entidad, por el gobierno que le envía. Tiene una misión. Y ese es el concepto de esta palabra. Así pues, nosotros somos colaboradores suyos. ¿Cómo es colaboradores suyos? Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hermanos, gracia y gloria al Señor que la palabra de reconciliación ha llegado a nosotros. La invitación de Pablo a los Corintios era reconcilíense con Dios. La invitación hoy del Señor, el llamado, más que una invitación, es un llamado del Señor, es reconcilíese con el Señor. La reconciliación de Dios en Cristo es la mayor manifestación del amor de Dios para nosotros. Debemos adorar a Dios por su carácter, por lo que Él es. Debemos alabar a Dios por su magnífica obra de salvación en medio de nuestra situación de condenación. Debemos aceptar el llamado de reconciliación de Dios para nuestra bendición. Amén. Gloria al Señor si tú estás reconciliado con Dios por medio de Cristo. Si no estás reconciliado con Dios, ora a Dios. Dile, Señor, yo quiero esa reconciliación. Quiero reconciliarme contigo. Dios inclina su oído a nuestro corazón. Escucha nuestras oraciones. No tiene que presentarse delante de un gran altar lleno de imágenes, de adornos, de todas las cosas que los hombres pudieran poner, de cruces adornado de oros, de perlas, nada de eso. En tu corazón, acércate a Dios, y Él se acercará a vosotros, dice la palabra. El ser humano, al ser reconciliado con Dios, es beneficiario de muchas otras bendiciones. Tenemos una familia que se llama iglesia. Tenemos hermanos aquí. Con la mayoría de ustedes, hermanos, para no decir en su totalidad, con todos ustedes, no nos conoceríamos de otra manera si no fuera por la iglesia, ¿verdad? ¿Mm? Y nos consideramos hermanos, hermanas en Cristo. Pertenecemos a la misma familia. Hay veces recibimos llamada o mensaje de personas, de hermanos que hace años no nos vemos, pero ya quedó grabado en el corazón. Mira un poco fulano, qué alegría, porque nos hemos conocido en la familia de Cristo. ¿Quieres a Cristo como Señor y Salvador? Arrepiéntete de tus pecados. Dile al Señor,
Señor, yo te recibo. Amén. ¿Quieres hacerlo en esta mañana? Dios te bendiga si así lo decides. Luego podemos conversar. Podemos decir, pastor, yo sentí esto en mi corazón y quiero conversar para que podamos explicar mejor las cosas. Amén. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, en esta mañana. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Te damos gracias por tu palabra, bendita, maravillosa, Señor, de bendición para nuestras vidas. Gracias por el Evangelio de Jesucristo. Gracias por la obra de Él en la cruz. Este es el Evangelio, Señor. Gracias por darnos el privilegio, la bendición y de encargarnos, de darnos como una responsabilidad como iglesia de predicar este Evangelio. Ayúdanos a no claudicar en esta tarea. Señor, guárdanos de las confusiones de las filosofías modernas hoy en día, Señor. Padre, ayúdanos a centrarnos en lo que eres tú en primer lugar y lo que somos nosotros delante de ti. Señor, ayúdanos a crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo a través de escudriñar tu palabra. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada familia, desde el más pequeño hasta el mayor en esta mañana presente aquí. Gracias, Padre. Gracias por sus vidas. Señor, si en esta mañana hay personas que han oído el mensaje y han tomado en su corazón la decisión de arrepentirse de su condición de pecador o pecadora y de creer en Cristo, Señor, tú eres bondadoso, misericordioso y justo para recibirlos como hijos e hijas tuyas. Señor, te pedimos y te damos gracias por estas vidas. Señor, nos encomendamos en tus manos. Bendícenos, guíanos, acompáñanos, Señor, en todos nuestros quehaceres en esta semana que se inicia. En el nombre de Jesucristo, pedimos también por nuestros hermanos enfermos, por aquellos que no están aquí por alguna enfermedad física, Señor, que tu gracia esté con ellos, Padre. Gracias por los que se recuperaron y hoy están con nosotros. Te damos la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesús pedimos y te damos las gracias. Amén.